El próximo domingo 13 de octubre se celebra el Día Mundial de la Trombosis, una enfermedad que aunque parece muy técnica, en realidad pues es silente y amenaza a todos los dominicanos, a todas las personas, sin importar su clase, condición u oficio. Y para hablar de la trombosis, de lo que es, de cómo nos afecta y sobre todo de cómo prevenirla y detectarla, está con nosotros el doctor Nelson Encarnación, cirujano vascular y endovascular. Doctor, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, celebramos el Día de la Trombosis, o conmemoramos el Día de la Trombosis el domingo. Esta enfermedad, ¿qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuál es su incidencia en la población dominicana? Es un tema súper interesante porque la gente en el pueblo, normalmente cuando escucha trombosis, se refieren a enfermedades que afectan el cerebro y que le duerme un lado del cuerpo. Pero no, la trombosis es la formación de coágulos en el torrente sanguíneo. La sangre normalmente viaja en un estado líquido, las diferentes arterias y venas. Cuando ese estado líquido se forma viscoso por un daño a nivel del endotelio, que es la parte íntima de las arterias, pues se forma un coágulo, y eso es en sí la trombosis. Cuando se forma en un lugar específico de algún diferente órgano, trombosis. Cuando ese coágulo viaja a un órgano diferente donde se formó, se llama embolia. Y realmente es súper interesante. Nosotros estamos aquí concientizando a la población porque es algo tan serio que una de cada 4 muertes que ocurren en el mundo está relacionada con trombos. Wow. Increíble. Doctor, ¿qué puede hacer la gente? ¿Se sabe del tratamiento temprano, del tratamiento preventivo, de que las personas tienen que revisarse periódicamente? Pero quiero consultarle sobre aquellas alertas que no estamos viendo y que están allí, que son evidentes, que cualquiera puede decirle, ¿cómo no has ido al médico? O cuando las personas llegan al médico, la pregunta es, ¿cómo tú no habías venido antes? Si una de las cosas más importantes en esta patología son los antecedentes familiares. Sí. Tú viste un primo, una hermana, o tu abuelo o padre que en algún momento tuvo alguno de estos eventos, eres un candidato a ir a una consulta y hacer estudios de screening del lugar. Pero si de repente se le hincha una pierna a una persona, una pierna, no las dos, y le causa dolor, también esto es un motivo importante de alerta que debe prenderse a un bombillo en nuestra mente de que probablemente esté cursando con una trombosis. Aparte del tema genético, del tema de la herencia, ¿qué otros factores inciden? ¿Qué otros factores pueden hacer que una persona sea propensa a sufrir un episodio de esto? Todos los factores que tienen que ver con lo que es sedentarismo o con inmovilización. Por ejemplo, pacientes que están mucho tiempo sentados o que están en largas horas encamados o que están postrados en una cama, ya sea por alguna cirugía reciente, sobre todo las cirugías ortopédicas, que son las que con mayor frecuencia están relacionadas a eventos tromboembólicos o cirugías a nivel de pelvis, como cirugías ginecológicas. Entonces estos pacientes tienen una predisposición mucho mayor a desarrollar eventos tromboembólicos. En el caso de la alimentación, doctor, ¿eso influye en algo con el tema de la formación de la trombosis? Sí, de hecho, la obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollar los eventos tromboembólicos. Entonces, pacientes que tienen una dieta desorganizada, alta en carbohidratos, en grasas, influyen mucho en el desarrollo de esta enfermedad. Doctor, en cuanto a medidas preventivas, más aparte del diagnóstico temprano, en cuanto a medidas preventivas, ¿hay algunas profesiones o algunas edades que ameritan ya una visita al especialista o la incorporación de medidas preventivas? ¿Esas medidas suyas son especiales o quiénes la tienen que usar o quiénes no? Sí, de hecho yo las uso siempre y se lo muestro a los pacientes. Son medidas de compresión, realizan una compresión en las venas de la pierna y esto pues aumenta el flujo de sangre en la vena, similar a como cuando ponemos un dedo en una manguera que el agua sale disparada, pues algo así funciona en las venas y disminuyen como ese éxtasis venoso en las venas. Entonces, pacientes que están muchas horas de pie, que tienen que su trabajo es... Saloneras, por ejemplo. Saloneras, vendedores de farmacias. Vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes le ayuda a que están en movimiento, claro, están en ejercicio. Pero, por ejemplo, los vigilantes, los que trabajan en la seguridad, que están todo el tiempo parados, pues le beneficia mucho utilizar las medidas. ¿Y edades de riesgo? Las edades de riesgo a partir de la 4ª y 5ª década de la vida es cuando aumenta considerablemente el riesgo de
de desarrollar estos eventos tromboembólicos. Y siguiendo ahí, discúlpame, Catherine, como con esa misma dinámica, en el tema del género, ¿son más frecuentes en hombres o en mujeres? La trombosis venosa afecta todos los sexos, tanto hombres como mujeres. Ahora, las mujeres tienen una condición que le da una desventaja, entre ellos el uso de anticonceptivos orales, que los hombres no lo usan, y los estados gestacionales o de embarazo. El embarazo de por sí pues tiende riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos. Entonces la gente debería acudir ya después de los 40 al especialista, pero por ejemplo no estamos hablando de una prevención que es costosa, porque unas medias cuestan y las medias hay que usarla diaria, entonces... No, y el examen para determinarlo, y el ¿no? examen, la cobertura a nivel de seguro, ¿cómo está eso? Por ejemplo, las medidas de compresión, por ejemplo, no las cubren los seguros médicos. Los pacientes tienen que costear y para un paciente de escasos recursos representa un gasto importante que a veces no lo tienen. Sí. Igual con los medicamentos anticoagulantes, que son unas medicinas que usamos para evitar que se formen coágulos. Hay unos nuevos anticoagulantes que llamamos anticoagulantes directos, que son moléculas innovadoras, que son muy seguras, tampoco están en cobertura por los seguros. Y como son moléculas de medicamentos nuevos, recientes, también tienen un costo elevado y eso dificulta mucho el acceso a la población general. Y los exámenes, doctor, por ejemplo, cuando hay un galeno ve a una persona en consulta, los exámenes que tienen que realizarse para determinar pues si tiene un estado avanzado, ¿cuáles son y también si están cubiertos o no? Sí están cubiertos. Aquí usamos pruebas en la sangre como es el dímero D, que se hizo muy famoso en el COVID. De la pandemia, en el COVID, sí, porque tenía una relación directa con el COVID, y las sonografías Doppler. Los Doppler. Como una sonografía en las piernas o en las extremidades superiores que puede detectar sin ningún problema la presencia o no de un coágulo en las venas. ¿Y la estadística en la República Dominicana cómo va? ¿Hay una incidencia mayor o hay mayor diagnóstico? ¿En qué escenario de números estamos? Usted habla de 1 de cada 4 puede tener un accidente, pero ¿cuáles son los números, digamos, reales de la República Dominicana? Fíjate que en nuestros medios está subdiagnosticado los eventos tromboembólicos, porque muchas veces una persona se le hincha una pierna y lo confunden con alguna enfermedad inflamatoria, con lo que llamamos erisipela, y no acuden al médico. Muchas veces ese paciente no se diagnostica a tiempo porque van donde el curandero, que le hace un ensalmo, y con eso ellos entienden que puede ser resuelto, y ya cuando llegan a veces a la consulta, pues ya está en un estado avanzado. Bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Un gusto haberlo recibido. A la hora, sí.